11:02 de la mañana y como te decía recién, estamos en comunicación con Mercedes Roch, es historiadora, ilustradora y autora del libro Primera, junto con Julieta Longo, y ya casi una habitué de Bancate ese defecto. Estamos en comunicación con ella para hablar sobre los discursos de odio que se fueron construyendo a lo largo de la historia y cómo culminaron en el golpe del 55 junto a los intentos de asesinato a Perón. Hola Mercedes, muy buenos días, Agustina te saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Muchas Bien. gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por atendernos el teléfono. Bueno, antes de meternos un poquito más de lleno en el tema, ¿cómo viviste y qué opinás de lo que sucedió el jueves pasado con el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta? Y bueno, empezar a pensar algunos precedentes históricos en figuras femeninas de nuestro país. Sí, la verdad es que fue muy impactante, digamos, ahora ya con esta semana que ha transcurrido es como que estamos como un poco más bajando, me parece, por lo Sí. menos yo, pero en su momento, digamos, ya que me viste, me preguntaste cómo lo viví personalmente, estuve muy angustiada y, y, y no sé, y pensando mucho acerca del futuro político del país y acerca de cómo las derechas se van construyendo estos discursos de odio que hacen que un tipo salga a disparar a una vicepresidenta. Claro. Porque también en relación a lo que me decías antes, perdón, digamos, yo pienso que las derechas antes hacían golpes de Estado y ahora obviamente no pueden hacer golpes de Estado, no por una casualidad, sino porque se ha desarmado a las Fuerzas Armadas para que no puedan hacerlo. Entonces me desilusiona, me angustia, me pone muy nerviosa el hecho de que, bueno, no pueda haber golpes de Estado como el del 55 que decíamos recién, pero que sí pueda venir un tipo y disparar un arma en la cabeza de la vicepresidenta. Sí, nos hace cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Justamente la angustia, una cierta sensación de indefensión, porque bueno, justamente los mecanismos y los recursos que utilizaban históricamente quienes perpetraban estos discursos de odio ya no los tienen a disposición, pero bueno, crean otros y tienen otros y uno se siente muy, muy vulnerable. Sí, de hecho también lo que me decías antes, como los discursos de odio, en realidad existieron desde que existe, digamos, en realidad en la historia de la humanidad existieron siempre de Siempre. alguna forma. El problema es el peso político que tiene la prensa hoy en día, los medios. Y pensaba también a raíz de este intento de magnicidio, eh, cómo en el momento que surge el peronismo, porque creo que en Argentina es con el único movimiento político que sucede, en el momento en que surge el peronismo, surge un antiperonismo feroz que va precipitando estos discursos de odio que van en auge, digamos, o Sí. sea, desde yo diría desde el 45, ¿no? Con el 17 de octubre ya nace el gorilismo, podríamos decir. Sí, totalmente. Es una cuestión de que los opuestos, digamos, se crean en simultáneo de alguna manera. Así como creas el peronismo o creas una figura mítica, bueno, se termina creando también la opositiva. Pero bueno, podríamos tener una oposición a ese movimiento que no sea tan violenta, ¿no es cierto? Pero no es el caso, no es lo que sucede. Y como venimos diciendo, históricamente hay distintos dispositivos y mecanismos que se han utilizado para armar discursos de odio. A mí una de las frases que más me sonó en la cabeza en estos días era, por ejemplo, la pintada de Viva el Cáncer, cuando fue la muerte Sí. de Evita. ¿No es cierto? Eso eh, es un claro ejemplo. Sí, yo pensé lo mismo también en su momento, como, ¿qué puede llevar a un grupo de personas a pintar en una pared viva el cáncer? Porque, no sé, a mí me estoy llevando, me dejando llevar mucho por lo emocional en este momento, ya que como me preguntaste cómo lo sentí, me fui. Perdón. Pero es muy poco político eso, poner viva el cáncer. Es ir por un lugar, es esto lo que vos decías, es ir por el odio, es generar odio, generar esta ira que no va por canales políticos. Yo lo que pensaba igual a raíz de cuando fue el jueves a la noche, que me quedé pensando mucho, pensaba en esta frase, hay una frase de Karl Marx que él escribió en el 18 de Brumario, que es la frase icónica con la que empieza el libro, que dice, la historia ocurre dos veces,
la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Sí, Y pensaba en hacer un paralelismo entre el golpe del 55, entre los discursos de odio que sufrió el peronismo, el primer y el segundo peronismo en su momento, que desembocaron en un golpe de Estado como la tragedia, y pensar este intento de magnicidio como la farsa, pero no porque no pueda llevar a, a lugares tremendos como un golpe de Estado, sino porque es nuestro rol político, creo, hacer que esto sea una farsa, o sea, que sea un intento y que ya, creo que igual el viernes en la calle lo demostramos, parar esto, que no desemboque en una tragedia. totalmente, muy, muy claro y es verdad, es casi una responsabilidad convertirlo en eso, como vos bien decís, no porque no pueda llevar efectivamente a cosas más graves todavía, sino que porque, bueno, es nuestra responsabilidad que esto se desarme por completo. Y bueno, ahora sí yéndonos un poquitito a este paralelismo que queríamos trazar entre el golpe del 55 y el atentado a la vicepresidenta, ¿hay hechos concretos de intentos de asesinato a Perón en ese momento? Sí, o sea, hay conspiraciones. Sí, Nunca sucedió lo que sucedió con Cristina del el arma en la cabeza, pero sí ya desde el 51 está el primer intento de golpe de Estado. Sabemos que en Argentina durante el siglo XX las Fuerzas Armadas se establecen como garantes del orden, entonces ya incluso en su primer gobierno, en el 51, van a hacer un intento de golpe de Estado. Todavía las Fuerzas Armadas son leales a Perón, entonces no es posible. A su claro. vez está muy mal organizado, ¿no? Como a los tanques de guerra les falta nafta, bueno. En fin, este golpe fracasa rápidamente, pero sí inaugura un proceso en el que va a haber una gran cantidad de conspiraciones para intentar asesinar a Perón, lo cual obviamente con el diario del lunes sabemos No lo lograron. que no sucedió, ¿no? Sí, Y así todo, también, digamos, las dos partes, ¿no? En el 51 está este intento de golpe y en el 52 Perón gana con el 62,49% de los votos. Como para contrarrestar todo este odio y esta ira de las derechas contenidas, están los sectores populares defendiendo ese proyecto político. bueno, totalmente. Y es un poco lo que se venía sintiendo y viviendo de antes del atentado respecto con la causa de la cual la acusan a Cristina por 12 años, de un poco mirarse y decir, chicos, si no tienen del todo las pruebas de lo que están diciendo, están un poquito creando ustedes mismos este monstruo, porque suele haber una respuesta por parte del pueblo ante estos ataques. Lo digo, incluso esto, antes del arma en la cabeza, ya el pueblo ya la estaba defendiendo, ya el pueblo ya estaba saliendo a decir, acá está el límite, acá trazamos la línea, esto no es posible. Y bueno, con Perón evidentemente sucedió lo mismo en el 52. Coincido, coincido definitivamente. Y de hecho también eh, con Perón sucede también este conflicto. ¿Recuerdan el Corpus Christi del 11 de junio del 55, en que es la marcha antiperonista Sí, más grande que se vivió en la historia, a raíz de este evento religioso, que se prende fuego una bandera argentina? Eh, Hubo reacción peronista inmediatamente. O sí. sea, la defensa eh, fue inmediata, tal como sucedió en este momento. Quizás en aquel momento no de una forma tan pacífica, ¿no? Es el momento del 5 por uno, ¿no? Sí. Ah, bien. No, sí, igualmente, mira, en un principio Perón fue con una táctica pacífica. Lo que pasa es que los conservadores sí, no les importó, digamos. Claro. Y ahí sí fue cuando salió con el 5 por uno. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero también de ahí y de todo lo que nos ha sucedido en la historia también fuimos aprendiendo, porque luego la última dictadura cívico-militar, creo que el pueblo aprendió muchas cosas, como decís, ahí sí hay una situación distinta entre lo que pasaba en el 55 con las Fuerzas Armadas y la situación de las Fuerzas Armadas hoy en día es ahí la principal diferencia, ¿no es cierto? Que podríamos trazar. Bueno, y en este como fogonear de alguna manera y terminar elevando aquella figura a la cual quieren proscribir, ¿no? Esto que veníamos diciendo antes de
esa generación bueno, justamente de ese odio. Eh, ¿Te parece que en el 55 y todas estas escaladas terminaron produciendo las escaladas posteriores de violencia y de violencia política? Pero definitivamente, porque el 55, o sea, la libertadora o la fusiladora establece la proscripción del peronismo, es decir, que el peronismo no puede presentarse elecciones, pero tampoco se puede nombrar la palabra Perón. Acá están esas anécdotas de los loros que cantan la marcha peronista. Pero digamos, la propia proscripción del peronismo hizo surgir la resistencia, o sea, los comandos clandestinos de resistencia que obviamente van a llevar una escalada de violencia, pero digamos, está bien, era un contexto diferente, había también grupos de lucha armada que no pertenecían al peronismo, pero sí que la proscripción, la clandestinidad, lo que termina haciendo es que la lucha va ya saliendo por otros canales, porque vos no le podés prohibir a una persona que piense de una forma, ¿no? No sé si apuntaba eso a tu pregunta. No, sí, sí, absolutamente. Y ahora lo que pienso también es que justamente luego de la última dictadura en la Argentina hemos aprendido a decir nunca más a la violencia política. Me parece que los discursos se han modificado rotundamente, que quizás hoy por supuesto que una proscripción es impensable, pero también una organización de una lucha armada del pueblo es bastante improbable y bastante impensable, justamente por esto de que los pueblos hemos dicho nunca más a la violencia política. Sin embargo, las derechas hoy en día han logrado de alguna forma volver a permear con discursos violentos. Pienso en su mayor exponente, Milei, diciendo vamos a vender los órganos, diciendo, bueno, todo su discurso del principio hasta el fin es un discurso violento y es un discurso de odio, pero ese discurso de odio yo lo veo habilitado posterior a la presidencia macrista. O sea, antes del 2015 yo no sé si se veían esos niveles de discurso de odio. Sí, o sea, creo que tiene que ver el fenómeno macrista, pero también como un fenómeno global. A mí lo que me preocupa Ok. y lo que me inquieta mucho es ver que esto es algo que está pasando en todo el mundo y también en relación con la lucha armada. No va a haber lucha armada porque no existe tampoco a nivel global. Tenés que tener un aparato que te permita como, bueno, que alguien te brinde las armas, Claro. ¿no? Relacionarte con otros poderes por fuera de la Argentina. Y yo lo que veo también hoy en día es que estos discursos de odio están extendidos a nivel internacional. Igual para muestra va a estar el botón de Latinoamérica, ¿no? Como lo que Bolsonaro en Brasil, lo que pasó ahora en Chile con el rechazo. Me parece que los discursos de la derecha, de este odio, porque, bueno, esa cuestión de Chile ahora me impactó mucho también. Sí. Nada, la prensa decía, bueno, ahora estos zurdos te van a sacar la casa, no sé qué, nada que ver. Y nada, terminan modificando bueno, el accionar de la población y llevando estas cuestiones que son tremendas, de la pérdida de derechos también. Totalmente. Bueno, dijiste estos zurdos vienen a sacarte la casa y me hiciste pensar en quizás discursos de odio direccionados previos al 55 al comunismo, ¿no? Como siguen ciertamente perpetrando ciertos estereotipos que ya han quedado muy viejos. Nadie te va a venir Sí, a pedir la escritura de tu casa, che. No, no es así. tal cual, sí, sí, sí. Y Bueno, pero menos que menos del peronismo, ¿no? También porque cuando refieren a los zurdos, creo que refieren al peronismo. Menos total. que menos todavía, ¿no? No ese es el proyecto político. No es ese. Me gustó mucho la reflexión, me parece que también importante es ponernos dentro del escenario de lo que es América Latina, porque si bien vemos Rusia, Ucrania, guerra, que también parecía una cosa un poco ya de modé, estamos insertos en América Latina y bueno, y Bolsonaro realmente es un gran exponente de lo que son esas derechas neoliberales, pero en una de esas se viene Lula prontamente, si todo sale bien. Sí, creo que es la única salida que tenemos. Eh, Formar un gran frente, una patria grande, como dijo San Martín en su momento, eh, y que se unan todos los líderes latinoamericanos con un proyecto con derechos para las personas que aquí habitamos. Totalmente.
Mercedes, muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros el día de hoy y siempre. La van a seguir a Instagram, me hacen el favor, @mercerroch. Compran el libro Primeras, que ha sido autora junto con Julieta Longo, y nos escuchan siempre. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a vos, nos vemos.